Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a estas noches de formación. Ahora comenzando el mes de agosto. Este mes de agosto vamos a comenzar con la formación que tiene que ver con temas de ecumenismo. Eh, Contamos ahora con la presencia de Jaime. Jaime es la persona que está encargada de esta dimensión de ecumenismo dentro de la Comisión de Apologética, Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. ¿De acuerdo? Entonces, Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? En pues en esta semana en la que vamos a tratar el tema muy importante, muy actual desde hace ya años, aunque no está uh, no es un tema que se maneje mucho entre nosotros como parte de la Iglesia y de la Iglesia Católica, ¿sí? Sin embargo, es un tema muy importante. Ahora en la semana vamos a tratar de ver varios puntos sobre este tema, como les digo, muy importante, muy necesario, eh, del cual nos hablan el mismo Papa y los documentos de la Iglesia en el sentido de la importancia de este tema, pero que pues desgraciadamente no ha tenido la difusión que debería dársele. Entonces vamos a procurar empezar a difundir lo que es lo que está dicho por la Iglesia, lo que espera la Iglesia, la determinación de la Iglesia en relación al trabajo del ecumenismo, que es fundamentalmente recuperar la unidad entre los cristianos. Vamos a ver hoy, por ejemplo, qué es el ecumenismo. El martes vamos a ver algo sobre la búsqueda de la unidad de los cristianos, un tema basado sobre todo en el primer capítulo del directorio para la promoción, directorio para la sobre las normas y procedimientos para el ecumenismo. Vamos a ver también el jueves 5 la relación que existe entre la defensa de la fe, que es la apologética, el ecumenismo y la división de los cristianos. Y por último vamos a ver algo que está muy relacionado con el ecumenismo y muy importante, que es el ecumenismo espiritual, y vamos a hablar también sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos, que anualmente se celebra en el mes de enero, entre el 18 y el 25 de cada año. Pues yo los invito a que iniciemos esta serie de pláticas con una oración. El ecumenismo espiritual, ya lo veremos, una de sus partes muy importantes es precisamente la oración, orar por los hermanos separados, orar por nosotros los católicos, ¿sí? Para que seamos conscientes de este trabajo que la Iglesia realiza y de que Dios permita que pronto podamos estar todos los cristianos unidos bajo el mandato de Pedro y en una sola iglesia. Y lo vamos a hacer, si no tienen inconveniente, con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Beto, pues podríamos iniciar entonces con la presentación, por favor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Aquí tenemos en esta primera diapositiva en donde pues se menciona el tema que va a ser ecumenismo
punto de partida y trayectoria. Vamos a ver algunos aspectos casi esquemáticos sobre dónde comienza esto, el ecumenismo, y cuál es la trayectoria que tiene en la Iglesia. Si ustedes observan en esta gráfica que se aparece en el lado izquierdo de la pantalla, es un gráfico que se refiere a la victoria contra Amalek por parte del pueblo de Israel. Representa el pasaje bíblico de cuando Moisés le dijo a Josué que preparara un ejército para pelear contra los amalecitas. Ya veremos más adelante que este pasaje puede ser idóneo para adaptarlo como emblema, asociándolo al trabajo ecuménico. ¿Por qué? Miren, vean ustedes lo que sucede y lo que nos narra la Biblia en este pasaje. Más que ser un emblema para llamar a la batalla de cristianos contra cristianos, es una invitación a poner énfasis en que por medio de la oración podemos vencer al verdadero enemigo, en este caso, de la división de los cristianos, que es el demonio, que es el diabolos, que es el divisor. Entonces, nuestra división es un pecado, así lo manifiesta la misma Iglesia, y esto es un escándalo que causa desastres en las mismas filas de los católicos, de nosotros los católicos, y desde luego con los cristianos no católicos, y también de aquellos que no son católicos. O sea, todo se dificulta con nuestra división. Esto causa una dificultad para evangelizar. Y esto es un desastre que afecta a todo mundo. Y lo estamos viviendo en nuestro mundo actual. Entonces, los católicos, por tanto, debemos tener la convicción de incluir en nuestras plegarias la de pedir a Dios por la unidad de los cristianos. Bueno, ahora vamos a ver cómo en esta presentación, cuyo título es Ecumenismo, punto de partida y trayectoria, voy a hablar de forma abreviada, casi enunciativa, acerca de qué es el ecumenismo, qué significa la palabra, qué encontramos en la historia de la Iglesia acerca de la unidad y de la división de los cristianos. Y a lo largo de estos días vamos a continuar hablando por qué es necesario el trabajo ecuménico, cómo podemos y debemos participar en esta tarea tomando en cuenta lo que indica la Iglesia, cómo se organiza la Iglesia para emprender esta tarea, qué documentos podemos consultar para profundizar sobre la tarea ecuménica. Vamos a ver también la gran importancia y necesidad de que todos los católicos participemos en la tarea ecuménica a través de pedir a Dios por la unidad de los cristianos. Esto está incluido en lo que se designa como ecumenismo espiritual, ¿sí? Que es algo muy importante y en el cual todos podemos y debemos participar. Vamos a ver también cómo está formada y cómo trabaja la comisión que es responsable en la Iglesia de este trabajo ecuménico. Bien, la siguiente, por favor. Sí. Vamos empezando a ver cuál es el significado de la palabra ecumenismo. Lo vamos a ver desde tres perspectivas, atendiendo en primer lugar al significado etimológico, es decir,
al origen de la palabra, lo cual nos ayuda a comprender el significado. Enseguida veremos su significado aplicado a la Iglesia desde un punto de vista eclesiológico universal. Y por último, el significado concreto utilizado actualmente por la Iglesia Católica y los cristianos no católicos. La siguiente, por favor. En el significado etimológico tenemos lo siguiente. La palabra tiene su origen, la palabra ecumenismo tiene su origen en la palabra griega oikomenikos, que traducida al español significa que pertenece a toda la tierra habitada, así en términos concretos, ¿no? La palabra griega, a su vez, viene de otra palabra griega que es oikoumene, que significa nada más tierra habitada. Esta palabra traducida al latín se convierte en el vocablo ecumenicus, y del latín pasa al español como convertida a la palabra ecuménico. La palabra ecumenismo estaba usada por los romanos para referirse a la tierra habitada por el hombre, o más bien exactamente a la totalidad de las tierras conquistadas por los romanos, dándole una connotación de universalidad. O sea, una palabra con la cual se quiere decir que abarca todo el mundo. ¿Sí? La palabra ecuménico fue utilizada por Constantino I el Grande para convocar el primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325. Es decir, convocó a toda la iglesia de Oriente y de Occidente que existía entonces y que conformaba la totalidad de la Iglesia Católica. Sí. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cuál es el significado amplio para los cristianos y el punto de partida. Esta segunda consideración va en relación al significado eclesiológico de la palabra ecumenismo o ecuménico. En este sentido, conserva el carácter universal dada a la palabra en dos elementos fundamentales, dejados como mandato de Cristo uno y el otro como una invitación a su iglesia. El primero, como mandato, es la misión, y la invitación es a trabajar en la unidad. Estos dos elementos los encontramos en Juan 17:21, ¿sí? Y en Mateo 28, 18, 19. El primero dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí dice y continúa con algo muy importante. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas últimas palabras, para que el mundo crea que tú me enviaste, aluden al mandato que Cristo dio a sus apóstoles de predicar el Evangelio. Y entonces esto lo encontramos, por ejemplo, como les decía, en Mateo 28, 18, 19. Cito, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos, pues, los elementos. Uno de ellos es la unidad, que todos sean uno. ¿Quiénes? Los discípulos, los cristianos. Y esto es una súplica
de Jesús, no es un mandato. El mandato viene cuando dice, cuando los manda a la misión, los manda a la misión de predicar el evangelio, de predicar la buena nueva, y esto no va a ser posible si no somos uno, como lo suplica Cristo al Padre. Dice que sean uno para que el mundo crea, ¿sí? Bueno, pues en esto consiste la oikumene, el ecumenismo, en sentido eclesiológico. Es el ecumenismo con cobertura universal. La unidad dentro del universo cristiano y unidad en Cristo de toda la humanidad. El alcance universal de la misión también lo encontramos, por ejemplo, en las siguientes citas. Digo, es redundar en este mandato, pero creo que vale la pena mencionarlo. Tenemos, por ejemplo, Marcos 16, 15, cito, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, ¿sí? En Hechos 1:18 podemos leer, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La misión es universal. Esto en Lucas, por ejemplo, 24:47 podemos leer. Luego, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Bueno, este es este significado universal, eclesiológico, muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Este viene a ser el significado concreto para los cristianos de la palabra ecumenismo. En su forma más simple, se refiere al trabajo de la Iglesia que tiene como finalidad restablecer la unidad de los cristianos. Estamos viendo, desgraciadamente, una especie de paréntesis que nos distrae del trabajo de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Tomando en cuenta, por una parte, que el plan de Dios es dar a conocer su nombre a toda la humanidad, y por otra, que esta tarea aún no concluye. Recordemos que de los 7.885 millones de personas que vivimos en el mundo, si acaso, unos 2.400 millones se reconocen como cristianos. Vamos, de nombre. La división de los cristianos ha limitado ese plan de Dios. Dicha división dificulta la tarea de dar a conocer a toda la humanidad la buena nueva y ocasiona entre los cristianos un desvío de fuerzas y de atención. En el número 22 del directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, podemos leer lo siguiente. El movimiento ecuménico, aunque encuadrado en el marco de la misión general de la Iglesia, que es unir a la humanidad en Cristo, tiene como misión específica el restablecimiento de los cristianos. Es decir, el hombre ha limitado ese plan de Dios, como ya decía, debido a la división de los cristianos. Es así que la oración de Jesús a su Padre, rogando por la unidad, retumba en la actualidad para despertarnos
y nos convoca a trabajar por la unidad de los cristianos. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que estamos en este punto de la división actual? Bueno, pues podríamos empezar a analizar y ver cómo desde los primeros tiempos, desde los tiempos apostólicos, había ya problemas de desviación por parte de esos primeros cristianos que se apartaban de lo que les enseñaban los apóstoles. Y podemos ver, por ejemplo, ya como en Gálatas 1:6, Pablo les dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Ya desde el tiempo de los apóstoles, ellos mismos se preocupaban de predicar un evangelio que fuera seguido por los cristianos con fidelidad. Desde entonces había ya el aspecto de la corrección. En los siglos, por ejemplo, 2 y 3, independientemente de las persecuciones, las cuales eran pan de cada día para los primeros cristianos, un peligro más grave e insidioso fue la aparición de herejías en el seno de la iglesia. Por ejemplo, el gnosticismo y el montanismo, a los cuales hicieron frente, entre otros, San Ignacio de Antioquía, San Irineo y San Tertuliano. Brevemente comento algo sobre esas dos herejías. ¿Sí? Los gnósticos constituyen el primer intento sistemático de dar una explicación racional de la fe, adaptándola a la cultura de su tiempo y acogiendo los mitos de las religiones orientales. Para eso, no dudan en mutilar gravemente los libros sagrados. Rechazan abiertamente los pasajes que les estorban y se inventan revelaciones de las que solo ellos serían depositarios al margen de la jerarquía de la iglesia. ¿Les suena a ustedes algo en la actualidad esto? Este espíritu gnóstico, en formas diversas, ha estado siempre presente en la historia y pues desde luego también en la actualidad. Vemos cómo estamos rodeados por algunas sectas en donde estas características pues se dan también ahora en la actualidad. Este gnosticismo es partidario de un cristianismo adaptado al ambiente cultural, religioso del momento, y por tanto vaciado de su contenido estrictamente sobrenatural. Por lo cual, pues fue contraargumentado, como ya les decía, por estos santos, San Ignacio, San Ireneo y San Tertuliano. El montanismo, a su vez, también incurre, por razones en parte opuestas, en el mismo rechazo de la jerarquía. Los montanistas, llamados así a causa de su fundador montano, esperaban de un momento a otro el fin de todas las cosas y proponían a los cristianos el alejamiento completo del mundo, concebido como un lugar de perdición. Se mostraban muy rigoristas frente a los que habían pecado y quienes no se adherían a sus ideas eran considerados como extraños a la iglesia. Lo que les acabo de comentar es un breve resumen sobre dichas herejías y solamente pues las menciono para dar cuenta de que la división, como dije al principio, desgraciadamente es un problema al cual la iglesia siempre ha tenido que afrontar. La siguiente, por favor.
En los siglos 4 y 5, ¿qué podemos ver? Aparecieron las siguientes herejías, las cuales provocaron división: el arrianismo, el pelagianismo, el maniqueísmo, el nestorianismo y el monofisismo. Brevemente, voy a mencionar algunos detalles o datos sobre de cada una de estas herejías. Arrio decía que el Hijo era inferior al Padre y por tanto no tendría una existencia eterna, sino que sería la primera criatura del Padre. El Concilio de Nicea en el año 325 proclamó el dogma católico de la consustancialidad, del Padre y del Hijo en un único Dios. Posteriormente, en el Concilio I de Constantinopla, en el 381, se condenó el arrianismo. El pelagianismo es una herejía que niega totalmente el orden sobrenatural y la necesidad de la gracia para la salvación. La combatió San Agustín. Algo se parece a lo que en algún momento también podemos encontrar en el protestantismo a partir de Lutero. El maniqueísmo es una religión fundada por Manes. Es una fusión de ideas con tendencias a reducir la realidad en una oposición entre el bien y el mal, llevando su filosofía a través de un sincretismo religioso. ¿Sí? Vean ustedes cómo pues, podemos proyectar a nuestra realidad esto que desde hace muchísimos siglos ya existía. Nestorio afirmaba que en Cristo había dos personas distintas, una divina y otra humana. Esto se combatió en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y por último, el monofisismo señaló que solo había una naturaleza en Cristo, la divina. En el Concilio de Calcedonia en el año 451 se definió la verdad de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Cristo, verdadero Dios; Cristo, verdadero hombre. Y esta herejía, aunque no la inició y hubo otros, se le atribuye a Eutiques, monje archimandrita de un monasterio de Constantinopla. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Continuamos con la división de la Iglesia en la historia. Nos vamos a brincar del siglo VI al X para situarnos directamente a mediados del siglo XI, en el cual se da la lamentable separación de la Iglesia de Oriente. En el año 1054, fíjense hace cuánto, ya casi un milenio, se excomulgan mutuamente la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente. Los protagonistas son, por parte oriental, el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y por la parte occidental, 3 enviados del Papa León IX. Ellos eran Humberto da Silva de Cándida, Federico de Lorena y Pedro de Amalfi, los cuales fueron a negociar con el patriarca acerca de algunos problemas que ya existían entre las dos comunidades. Estos 3 representantes del Papa no fueron recibidos por el patriarca, razón por la cual el 16 de julio del año 1054, en una celebración de la Divina Liturgia ortodoxa, dejaron sobre el altar una bula de excomunión. ¿Y qué creen? 8 días después, el 24 de julio, el patriarca contestó con otra bula de excomunión, en contra de los enviados del Papa y en contra del Papa.
Un hecho curioso, vamos, que vamos, acabamos por no poder explicar lo que sucede, es que para esa fecha no había sido sustituido León IX, quien había fallecido el 19 de abril. La visita de estos tres representantes y el problema se dio en julio. Entonces, pues aquí no sabemos, vamos, qué fue lo que pasó, como que fue la gota que derramó un vaso que ya se había ido llenando poco a poco con el tiempo. Fíjense, el sucesor del Papa León IX fue Víctor II e inició su pontificado el 13 de abril, pero del año 1055, o sea, casi un año después de que murió León IX. Bueno, pues estas excomuniones fueron anuladas el 7 de diciembre de 1965, el siglo pasado, un poquito a mediados de la segunda mitad del siglo, por el Papa Pablo VI y por el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Aquí empieza un acercamiento nuevamente entre las dos comunidades eclesiales, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Patriarcal, ¿no?, bizantina. Y ha sido un inicio que aún no concluye con la deseada unidad. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a considerar brevísimamente la separación en la Iglesia Católica iniciada por Martín Lutero, monje agustino, y que marcó una nueva época lamentable en la Iglesia de Cristo. Comenzó en 1517 con la denuncia de Lutero contra las disposiciones de la Iglesia en relación al asunto de la venta, de lo que llamó más bien él venta de indulgencias. Comenzó con algo en lo cual pudo haber tenido parte de razón, pero se resolvió de una forma lastimosa. Al ser condenada por la Iglesia, su propuesta, sí, inició, tal vez por despecho, una mal llamada reforma, cuya iniciativa fue el principio de nuevas fracturas alentadas por los mismos argumentos abanderados por Lutero. ¿Cuáles eran estos argumentos? La libre interpretación de la Biblia, así como señalamiento de lo que consideraba errores doctrinales, y también había por su parte denuncia de comportamientos incorrectos por parte de los indignatarios de la Iglesia Católica. En esto tenía desgraciadamente algo también de razón, pues la retórica y el ambiente de confrontación fue propicio y aprovechado de diferente manera en diferentes países de Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, el rey Enrique VIII solicitó a Roma la autorización para divorciarse de su primera esposa Catalina de Aragón, quien no le dio hijos varones, y por esta razón quería casarse con Ana Bolena. El Papa Clemente VII no autorizó, pero el rey de todas formas consiguió, mediante una ley del Parlamento inglés en 1533, el divorcio que solicitaba. Esto inició la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia romana, dando inicio así a la Iglesia anglicana.
Y otras separaciones se dieron tanto por la interpretación libre de la Biblia como por iniciativa propia, alentados por la respuesta de los súbditos de diferentes regiones en Europa, que aprovecharon para liberarse de impuestos en forma de diezmos y de lo que consideraron imposiciones provenientes de la Iglesia. Tal es el caso de Ulrico Zwinglio y Calvino en Suiza y John Knox en Irlanda. Ese fue el principio del desarrollo de nuevas fracturas que se fueron sumando a las iniciales, al punto de que en la actualidad, en el transcurso de 500 años de protestantismo, el Consejo Mundial de Iglesias reúne alrededor de 350 asociaciones cristianas de diferentes denominaciones. Hay que comentar también que estas divisiones iniciales, o sea, en el siglo XVI, no estuvieron exentas en Europa del derramamiento de sangre. Hubo pleitos, hubo muertos, hubo cristianos a favor, cristianos en contra, en Alemania, en Inglaterra, y pues ahí hubo también este tipo de situaciones demasiado graves. La siguiente, por favor. Veamos ahora qué pasa en el mundo del protestantismo en el siglo XIX. Pues las divisiones se multiplican. Y una de las denominaciones más importantes surgidas en el siglo XIX son, entre otras, las que se mencionan aquí. Jesucristo de los santos de los últimos días, entre paréntesis podemos decir, son los mormones. Su fundador fue Joseph Smith, quien vivió de 1805 a 1844. Están también los adventistas del séptimo día. Ellos surgieron en el año 1863. Sus fundadores fueron William Miller, quien vivió de 1782 a 1844, y la señora Helen Harmon de White, quien vivió de 1827 a 1915, ya en el siglo pasado. Tenemos también el nacimiento de los Testigos de Jehová en el año de 1874, cuyo fundador fue Charles Taze Russell, quien vivió de 1852 a 1916. Los pentecostales o siervos de Dios, ellos surgieron en el año 1898 y su fundador fue Charles Fox Parham, quien vivió de 1873 a 1929. Las primeras tres denominaciones, pues las conocemos mucho aquí en México, porque tienen casas de oración en las principales ciudades del país. Y los pentecostales tienen una característica que luego se denominan ellos mismos como cristianos. Pasamos a la siguiente, por favor. Pues toda esta clima de división no para, sobre todo en el protestantismo. Y vemos cómo se van multiplicando aquellos que fundan su propio grupo, basados principalmente en el principio del cual partió Lutero, la libre interpretación de la Biblia, mencionando él que todo mundo por el simple bautismo y por el Espíritu Santo recibido a través del bautismo, seríamos capaces de entender lo que está escrito ahí en la Biblia. Pero no contar con un magisterio de la Iglesia, que es prácticamente lo que se está rechazando, pues lleva precisamente
a que en el mismo protestantismo se den división tras división y división tras división. Veamos, por ejemplo, cuáles son algunas de las características que tienen las sectas. Pueden tener las sectas, algunas de estas que se mencionan aquí. Surgen de la separación de una institución bien establecida. La causa de esos rompimientos pueden tener origen en desavenencias por desacuerdos en la interpretación doctrinal, o por la forma de vivir la doctrina, o para dar importancia a alguna proposición novedosa. Muchos de estos grupos se separaron de algunas de las primeras iglesias protestantes surgidas sobre todo en el siglo XVII. Por ejemplo, ya lo mencionábamos, Joseph Smith, fundador de los mormones, tuvo contacto con los metodistas, o sea, él era metodista. William Miller, fundador del adventismo del séptimo día, fue bautista, fue deísta y francmasón. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fue presbiteriano. Luego contactó con los adventistas y creó su propio grupo de estudios bíblicos. Tenemos también a Charles Fox Parham, fundador de los pentecostales. Tuvo una educación metodista e influencia cuáquera. Vemos pues ahí cómo habiendo alguien con una cierta pues autopreparación o preparación autodidacta en la Biblia, podía encontrar en la misma Biblia, y dependiendo de la interpretación que él daba, encontraba la forma de hacer un grupo propio a sus propias ideas, buscando en la Biblia aquello que le podía dar sustento a su manera de pensar. Otras características es que son grupos de estructura piramidal. Otro, por ejemplo, es que su movimiento es cerrado y excluyente. Puede decirse, ellos pueden decir, o estás en mi favor o estás en contra mía. ¿Sí? Otra característica es que sus fundadores son líderes que dicen haber recibido alguna revelación que los empuja a trabajar para promover alguna idea o un nuevo comportamiento. Otra característica es que promueven sus grupos a través de proselitismo. Otra es que promueven la idea de una inminente nueva era o catástrofe. Otra es que promueven un rigorismo moral. Otra es que promueven una interpretación literal de la Biblia. Hay otros que atacan a quienes no piensan como ellos, especialmente a nosotros los católicos, e inclusive algunas de las iglesias históricas protestantes. También luteranos, anglicanos, están sufriendo este problema sectario. Otra, por ejemplo, es que tienen su propio libro inspirado. Por ejemplo, el libro del Mormón, en el caso de los mormones. Y en el caso de los adventistas, los escritos de Helen Harmon White. Otra es que se dicen cristianos, pero mezclan otras ideologías o filosofías no cristianas. Todo este ambiente, todo esto crea un problema para nosotros los católicos para poder entrar en diálogo con estos grupos religiosos, con estos grupos que tienen esas formas, estas características, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que establecer una diferencia entre qué es
la iglesia histórica y qué son las sectas, ¿sí? Una forma fácil de distinguir la secta de la iglesia histórica es mirar, acudir a la dirección de la web del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos para identificar cuáles iglesias cristianas de otras denominaciones tienen establecidos canales de comunicación y de diálogo con el Pontificio Consejo. ¿Sí? Al hacer esto, encontramos las siguientes comunidades cristianas de otras denominaciones con las cuales se tiene diálogo ecuménico. Bueno, aquí cabe aclarar que en el Pontificio Consejo hay dos secciones, la oriental y la occidental. La oriental para hablar con los patriarcados bizantinos y con los patriarcados de Oriente, y la sección occidental para hablar con nuestros hermanos separados después de 1517. En la sección oriental, entre los ortodoxos de tradición bizantina, se encuentra una comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en su conjunto. Entonces, con los patriarcados en general y con las iglesias orientales, la Iglesia Católica tiene establecidos diálogos bilaterales y diálogo en comisión mixta en conjunto. En la sección occidental, ahí podemos ver, por ejemplo, que hay relaciones con la Conferencia Internacional Vetero-Católica, con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con el Consejo Metodista Mundial, con la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, con la Alianza Bautista Mundial, con los Discípulos de Cristo, con los pentecostales y nuevas iglesias carismáticas, con evangélicos, con la Conferencia Menonita Mundial, con el Ejército de Salvación y en algunos diálogos multilaterales. Fuera de estas iglesias o comunidades eclesiales, las otras comunidades que nosotros identificamos como sectas, ¿sí? Representan una dificultad que la misma Iglesia en sus mismos documentos reconoce, que es muy difícil entablar con ellos un diálogo, y remite a la autoridad de los obispos en sus diócesis a la forma de relacionarse con estos hermanos separados que no tienen una raíz histórica fuerte o que no tienen los valores bajo los cuales pudiéramos hablar nosotros en un diálogo respetuoso. Sabemos la dificultad que hay con estos hermanos sectarios, que se consideramos como sectas, y por eso, pues la gran dificultad que existe en la Iglesia para unificarla. Por eso es tan importante el asunto del trabajo por la unidad de los cristianos, sobre todo pensando y haciéndonos pensar en que todos podemos participar y debemos participar en una acción muy sencilla a través de la oración. Bien, vamos viendo la siguiente, por favor. Mi intención era proyectarles un video que ahí se ve en la diapositiva la dirección de internet. Yo los invito a que entren a esa dirección. Es muy interesante porque nos presenta el trabajo, o sea, nos presenta
la actividad ecuménica en la cual el mismo Papa Francisco se ha implicado. Ahí podemos ver, por ejemplo, un discurso en el que confirma su voluntad firme de continuar en el diálogo ecuménico, y esto en la misma dirección como lo hicieron sus antecesores. Los anteriores papas, empezando por Juan XXIII, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, y hasta él mismo. Podemos ver ahí que el Papa percibe la unidad como imprescindible y menciona, dice que la división es un escándalo, nos repite ahí en este video que nos presenta el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Este Pontificio Consejo fue el que lo preparó. Nos dice, por ejemplo, que es un problema la división causada por el pecado. Nos habla sobre la unidad en la diversidad reconciliada por el Espíritu Santo, que esa es la guía, ¿sí? Recurre al poliedro para decir cuál es el tipo de unidad de la cual la Iglesia concibe esta unidad en la diversidad, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de cómo hacer el ecumenismo. Dice, caminar juntos, orar juntos y trabajar juntos, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, ahí en este video, cómo nos presentan que se reúne y nos enuncian con el patriarca ecuménico Bartolomé, es el de Constantinopla, el pastor pentecostal Giovanni Traetino, el pastor Eugenio Bernardini, que es moderador de la Mesa Valdese, con el patriarca Tahuardos II de la Iglesia Ortodoxa Copta, con el patriarca Afrem II de la Iglesia Católica Siria, con el patriarca Matías I de la Iglesia Ortodoxa Tahuahedo de Etiopía. Y vemos algunas menciones ahí que se hace de las visitas que el Papa ha hecho a la comunidad pentecostal de Caserta en 2014, a la comunidad valdense de Turín en el 2015. Por ejemplo, el encuentro que tuvo en el 12 de febrero del 2016 con el patriarca Cirilo de Moscú y de todas las Rusias en Cuba, ¿sí? ¿Y para qué les cuento? Lo que quiero es animarlos a que lo vean. Es muy interesante porque estamos viendo cómo desde la cabeza de la Iglesia, la cabeza visible, vamos, estamos viendo cómo hay una dedicación, hay dar tiempo a este trabajo del ecumenismo. Bueno, pues yo les agradezco que hayan participado en esta plática, y pues los invito a que para mañana continuemos con el siguiente tema. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Miren, les pedimos que lo compartan esto con sus conocidos, con sus amigos, estos temas que, como bien decía Jaime al principio, son temas que no son muy conocidos, son temas que es de interés para todos nosotros como cristianos católicos. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué es lo que tenemos de relación con las demás iglesias cristianas? Esta hermandad que debe existir, y este ecumenismo espiritual que menciona Jaime por medio de la oración. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Por favor, inviten a más personas para el día de mañana. Va a ser un tema muy, muy interesante. Nos va a acompañar un sacerdote, ya lo conocerán ustedes, ya verán ustedes. Y por favor,
Vamos a hacer una oración final. Jaime, por favor, para despedir esta transmisión en esta ocasión y podernos retirar a descansar, si eres tan amable. Gracias, Beto. Bueno, pues pidámosle al Señor en esta breve oración, incluyendo ya este tema de orar y pedir por la unidad de los cristianos, un asunto tan importante para la Iglesia. Si la Iglesia quiere seguir misionando, va a ser importantísimo que lo haga a través de la unidad. Es un trabajo que solamente puede remacharse desde el cielo. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Pidámosle a la Trinidad, pidámosle especialmente al Espíritu Santo, que nos ayude a que podamos encontrar la unidad tan deseada y que desde el punto de vista humano parecería imposible de poder lograr. Se ve como algo utópico, como algo irrealizable. Entonces, pidámosle a Dios que ayude a todos aquellos que están implicados en el diálogo, en la parte de la Iglesia, en las altas jerarquías de la Iglesia que conducen y realizan este diálogo, para que los ilumine, para que les dé su gracia y que podamos pronto encontrar la unidad que tanto necesitamos por el mundo en que estamos viviendo, por la necesidad de seguir misionando y misionar con un buen testimonio, con un ejemplo verdadero. Recemos nuevamente la oración que el Señor nos dejó, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy buen descanso. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.